Dios. Bien, antes de empezar la homilía quería presentar a cada uno de ustedes, también lo hice al inicio de la Eucaristía, por el amor profundo que le tenemos a nuestra Madre María. Sin duda que tengo una predilección por la Virgen del Carmen, porque en mi pueblo se venera a ella. Y yo crecí en las tradiciones marianas, y eso para mí es fundamental dentro de mi vida y dentro de mi vida cristiana. Y les voy a contar a lo largo de la historia de la homilía algunas circunstancias que le pasan a uno. Cuando uno está pequeño, generalmente la mamá, el papá lo presenta a la Virgen María. Yo no sé si ustedes hubiesen tenido esa fortuna de que su mamá, su papá, lo hubiese presentado a la Virgen María. Y si no, pues les quedaron debiendo algo extraordinario dentro de la vida cristiana. Y también dentro de esa tradición que se hace en mi pueblo, siendo yo muy pequeño, mi mamá me impuso por medio del sacerdote el escapulario de la Virgen del Carmen. Y por eso entonces hice este gesto de postrarme ante ella y decirle: María, aquí está tu hijo y están cada uno de ustedes. Y así, entonces, ¿qué pasa con la Virgen del Carmen? Ella es patrona de las benditas almas del purgatorio. Por eso hay que orar por los hermanos que ya no están en esta vida, porque no sabemos cómo se fueron. En cambio, usted con su oración puede salvar y rescatar muchas almas. Si bien es cierto, en la antigüedad, seguramente ustedes, los de vieja data, pues yo no soy tan viejo tampoco, en los cuadros de la Virgen aparece María, la Virgen del Carmen, con la mano izquierda. ¿Con qué mano? ¿Y qué está haciendo con la mano izquierda? ¿A quién está cargando? A su niño. ¿Ustedes cómo cargaban a los niños? Las mujeres son diestras, no derecha, izquierda, porque tienen esa facilidad, ¿no? Pero generalmente, ¿cierto?, María tiene a su niño y con la otra mano, ¿cierto?, está rescatando esa imagen tan bonita, rescatando a todas las almas. Hagan de cuenta que aquí está la Virgen, que el Padre Eider está aquí haciendo de Virgen, y allá, digamos, en el suelo, aquí abajo, hay un poco de llama prendida, y la Virgen del Carmen está sacando a todos los sinvergüenzas que se fueron sin confesarse ni creer en ella. Quizás nosotros seamos esos, pero yo vamos a decir algo bonito de ella. Así que esa imagen para nosotros es fundamental, porque ella es la patrona de las benditas almas del purgatorio. Los que tenemos una fe mariana tan profunda en la Virgen del Carmen, nosotros, esto no es poesía, esto es cierto, nosotros sentimos que detrás de mí van un poco de personas que me están protegiendo, y esas son las benditas almas del purgatorio. Fíjese que usted, cuando sale de su casa y usted dice: Virgen del Carmen, benditas almas, cuídenme esta casa, las almas le cuidan la casa, y cuando van a robar, la gente escucha ruidos extraños que no es capaz de entrar. Por eso pídale a las almas que ellas sí, pero réceles, no solo pedirles, hay que rezarles, fundamental. Y vamos a la historia, que es muy importante. Todo empieza con el profeta Elías. ¿Con qué profeta? El profeta Elías es un profeta muy querido por Dios en el Antiguo Testamento, porque el profeta le predica a Jezabel y le predica al rey Ahab. Y ellos, ¿qué sucede? Estaban adorando otros dioses, es decir, a los Baales, y nosotros le rindimos tributo
a Dios nuestro Padre Celestial, porque el Señor es solo uno y a Él adorarás, dice la Sagrada Escritura. Entonces el profeta le está diciendo a Jezabel, y aparte que Jezabel y Acab mandaron a matar a Nabot por quedarse con la viña, bueno, esta mujer un poco malévola. Y el profeta le dice, mire, ustedes lo que están haciendo con los Baales, introduciendo dioses, eso no está bien. Porque el profeta no tiene que callar. La mujer, ¿qué hace? Comienza a perseguirlo, hace una retaliación con él para aniquilar al profeta. El profeta tiene que huir. Y huye el profeta y se mete allá en una cueva. Y fíjese que Dios nunca abandona a sus hijos. El profeta que le tocó salvaguardar su vida, huyó, y allí en esa cuevita iba un animal, un cuervo, a llevarle pan, a llevarle agua, y así lo alimentó. El profeta les dijo que entonces por esas cosas que estaban haciendo no iba a llover durante 3 años. Claro, sin agua, y todo lo que el profeta predicaba pues lo querían acabar. El profeta huye allí a este lugar. Dios lo llama al profeta porque él va a esa cuevita allá y se llama el Monte Carmelo. Y ya vamos a decir por qué el Monte Carmelo. Entonces él se va para allí, para este lugar, porque también está el Monte Tabor, está el Monte Sinaí, y estos montes, digamos, que nosotros conocemos y los encontramos en la Sagrada Escritura. Dios le dice al profeta que él vuelva donde Jezabel y donde el rey, ¿qué? Mala memoria, lo robaron. El rey Acab, que vuelva, y él va, y el Señor les quiere mostrar que el verdadero Dios es el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Abraham, es decir, un solo Dios, y es lo que le está diciendo Dios al profeta. El profeta va y se enfrenta con ellos, porque un profeta no tiene miedo. Y le dijo, bueno, hagamos una apuesta. Ustedes van a sacrificar unos animales y vamos a clamarle al Señor que desde arriba a sus 450 sacerdotes que tienen, para que prenda fuego a estos animales. Se me va el nombre de los animales, pero eso no es importante. Usted puede ir al libro de los Reyes y puede encontrar cómo se llamaban los animales. Y entonces hacen esa apuesta. Y los sacerdotes del Baal comienzan a orar, comienzan a hacer sus ritos, y la idea era que esos animales que estaban ahí prendiera fuego cuando ellos imploraban a Dios. Comienzan ellos, hacen todos sus ritos, sus oraciones y las cosas, y resulta que no les llovió lo que ellos querían que llegara a estos animales que estaban ahí. El rey, pues poco enojado, la reina también. Entonces, ¿qué sucede? Ya le toca el turno, ¿a quién? A Elías. Y Elías comienza a decir, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y comienza él a implorar solito lo implora, y cuando él terminó la oración, llegó esa ráfaga del fuego y prendió lo que tenía que prender. Entonces las personas comenzaron a creer, ¿en quién? En el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios en el que nosotros creemos, particular lo que le pasa a él. Entonces comienzan ellos a convertirse por la voz de el profeta Elías. Otro acontecimiento importante es que el profeta Elías, ya estando, digamos, en ese lugar, en la cueva, allí en esa montaña, metido allá, y él ve allá entonces que va a llover, y entonces ve allí una nubecilla que se comienza a formar, porque el pueblo de Israel en esos 3 años vivió la sequía más grande, como la sequía espiritual de no tener a Dios en su corazón y en su vida. Y se dice, los intérpretes de la Sagrada Escritura, que en esa nubecilla entonces se formó la figura de la Virgen.
no todavía determinado, sino la figura de la Virgen, y después entonces en esa nube comenzó a caer agua y el pueblo se le quitó ese castigo por la imploración de Dios y del profeta Elías. Entonces allí es donde se comienza a gestar todo lo que nosotros llamamos el monte del Carmelo. Luego aparece en el año 1251, creo, que aparece un hombre fundador de una comunidad religiosa, y él entonces, ¿qué hace? Él comienza a vivir allí solo. Le decían se llamaba San Simón Stop, porque vivía en un tronco. Ahí vivía, digamos, como una persona apartada, como una anacoreta, y vivía allí totalmente como un monje. Y entonces muchas personas comenzaron como a unirse a este ideal de estar allí en este lugar del monte. Pero luego entonces él viene a fundar una comunidad que se llaman los Carmelitas. Y los Carmelitas estaban pasando por una crisis grande. Los musulmanes habían invadido y todas estas cosas, y San Simón estaba dirigiendo la orden. Y él le dice a la Virgen que le conceda un signo para si continúa con esta obra, y siempre le decía: Virgencita, Virgencita, le imploro un signo. Y la Virgen del Carmen entonces se le aparece a San Simón Stop y le da nada menos que lo que la Virgen tiene, que se llama el escapulario. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entonces ven que porque desde pequeño mi mamá, que seguramente me está escuchando, me colocó el santo escapulario y me consagró a la protección de la Virgen del Carmen para que me protegiera a mí. Y seguramente con ella lo hicieron porque es algo muy tradicional. Y en esa muestra del escapulario, entonces eso se llama una revelación secreta. ¿Cómo se llama? ¿Una qué? Muy bien. Vamos a las revelaciones, ¿cierto? Si alguien viene y me dice: Padre, se me reveló la Virgen en el reloj, ¿cómo yo voy a creer estas cosas? No, Padre, es que yo estaba durmiendo anoche y sentí que esta mañana yo tenía que ponerme un traje azul, porque es el traje azul, es el color de la Virgen. La Virgen no tiene tiempo para hacer semejantes revelaciones tan pueriles. Es decir, que la iglesia es muy sensata en manifestar las revelaciones. Por eso algunos dicen: pero ¿por qué la iglesia no se manifiesta? ¿Pero por qué la iglesia no dice nada? Porque la iglesia discierne, y la iglesia es prudente, y la iglesia no es visceral como muchos que se emocionan y comienzan a decir cosas. No, la iglesia es muy sensata, porque gracias a Dios estamos asistidos por el Espíritu Santo. Así encontramos nosotros que tenemos muchas revelaciones. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, nuestra patrona, se le revela ¿a quién? A Juan Dieguito, mi niñito, mi chiquitico, mi bebecito, ¿no? ¿Y cuál es la revelación que le dice? Que le construya una casa, un templo, donde las personas puedan ir ¿a qué? A hacer oración, y vaya al obispo y comuníquele. Le está haciendo una revelación. ¿Creíble? Uy, ustedes lo están dudando. Los dos entonces, ¿por qué vienen? Esto no es poesía, esto es cierto. Bueno, ya tenemos a la Virgen de Guadalupe. Cuando se aparece la Virgen de Fátima a los 3 pastorcitos, le hace una revelación. ¿Qué hace? ¿Es cierto o no? Eso, ya están convenciendo. Pero todavía no termino. La Virgen, ¿cierto?, en estas apariciones pide como rezar el Santo Rosario, rezar por las benditas almas del purgatorio, en fin. Los que oramos el Rosario de la Misericordia, que es a las 3 de la tarde, ¿se le reveló a quién? O sea, no rezan ustedes. A Santa Faustina Kowalska se le apareció ¿quién? Jesús
de la Divina Misericordia y le dijo: Faustina, rece todos los días el rosario de la misericordia a 3 de la tarde, porque el Señor le manifestó la gloria y la misericordia que va a imperar en el mundo. ¿Es cierto? Muy bien. Si no, compren el libro del diario de Santa Faustina, que ahí lo encuentran. Y cuando también hay otra revelación que se llama de Santa Margarita Alacoque, que se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús y le dice que tiene que divulgar ¿qué? Esta devoción. Esto se llama una revelación. ¿Creíble o no creíble? Muy bien, eso es cierto. Póngale certeza y póngale 5 si se las aprendió de memoria. Así que esa revelación que le hace la Virgen a San Simón le dice lo siguiente. Escuche bien. Tóquese sus oídos para que escuche lo que voy a decir, porque esto no se dice todos los días, sino cada año. Y eso si el Padre se acuerda. Le dice: hay que portar siempre el santo escapulario. ¿Qué hay que hacer? Portar el santo escapulario. ¿Cuáles son las gracias que uno tiene cuando porta el escapulario? Voy a decir algunas, ¿sí? El escapulario no es un amuleto. El escapulario es un sacramental. ¿Qué es? Es un sacramental, no es un amuleto, de ninguna manera. Es un sacramental porque nos recuerda el bautismo, nos recuerda el amor por María. Entonces, para que usted porte el escapulario de la Virgen del Carmen, tiene los siguientes requisitos. Primero, quererlo hacer libre y voluntariamente. Cuando usted está pequeño, su mamá y su papá mandan y por eso le colocan el escapulario a uno sin decir que le quiten lo que le pusieron. Se lo impone la mamá. Pero sí es muy bueno que el 16 de julio, como dice la canción, es la fiesta de la Virgen del Carmen, que el sacerdote bendiga el escapulario y se lo imponga. Así que si no tiene el escapulario, allá en él sí tiene como 200 que alcanzan para los que están acá. Porque los voy a animar para que lo carguen, no para que lo compre, para que lo carguen. Pero usted debe tener un amor grandísimo por nuestra Madre María. Y si no tiene un amor profundo por María, pues no va a recibir las gracias y no lo cargue porque le hace estorbo y hasta se puede ahorcar con el escapulario. En el transporte público, ¿cierto? Los que tienen carros particulares, ¿cierto? Antes, cuando en Bogotá, en los años antiquísimos, utilizaban aquellos buses que eran los buses cebolleros. Entonces uno subía y encontraba que el dueño, el que manejaba, tenía ahí un altarcito de la Virgen del Carmen, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Si no, no tienen memoria. Pero ¿qué sucede? Muchos ni si lo colocan ahí como un amuleto, como algo para que lo defienda, pero si usted no tiene fe, eso no le va a hacer nada, ni siquiera lo va a bendecir. Si usted se sube a su carro y ni siquiera le ora a María, un Ave María para irse en camino, pues qué amor va a tener usted al poner allí la imagen de nuestra Madre María. Por el contrario, está profanando la imagen de ella. Seguimos. ¿Están cansados? Hoy no hay mucho que ver en la televisión, porque el desafío ya se va a terminar. Seguimos. Recapitulo. En esa consonancia, ¿cierto? Fíjese que ¿por qué yo porto el escapulario? Porque amo a María, porque me revisto en las gracias y en las virtudes de ella, porque eso me recuerda el santo bautismo, porque eso me recuerda el amor de madre y la protección de madre cuando yo cargo el santo escapulario. Pero también, queridos hermanos, es importante que usted viva en estado de gracia. ¿En estado de qué? De gracia.
para que reciba bendiciones del escapulario. ¿Qué es vivir en estado de gracia? Pues vivir sin pecado, vivir una vida conforme al Evangelio, creer lo que la iglesia dice. Porque usted no puede colocarse el escapulario y estar en contra de la Virgen María. Usted no puede colocarse el escapulario y hablar mal de ella. Usted no puede colocarse el escapulario e ir en contra de todos los principios morales y éticos de la iglesia. Está equivocado con esas cosas. Lo más extraordinario de ella es que, por ejemplo, dice que tenemos un privilegio sabatino. ¿Qué tenemos? ¿Eso qué significa? Que cuando usted se muere, tenemos que rendirles cuenta ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Porque seremos juzgados. Y después de ser juzgados, entonces que estemos allá en el infierno. Y dice el Señor en el credo, ¿cierto? Que descendió ¿de dónde? ¿De dónde? Es decir, nos habla ¿de qué? Del infierno. Pero el Señor subió, ¿cierto? Subió, dice que al cielo. Entonces, si usted porta el escapulario, no es que usted se va a morir y se coloca el escapulario. No, eso no le va a dar ninguna gracia. O si usted le va a decir, no, venga papito, mamita, colóquese este escapulario. No, ¿por qué? Porque usted si no le cree a María que se va a colocar este sacramental. Entonces, a los que se mueren, ¿no? Les colocan los escapularios para que la Virgen los salve, pero si ni siquiera rezó, ni siquiera sabía quién era la Virgen María, pues no va a producir ninguna gracia en la vida, ¿cierto? El privilegio sabatino se da el siguiente. Entonces usted se murió, fue al infierno y la Virgen fue y lo rescató y lo llevó al purgatorio. ¿Lo llevó a dónde? Y el primer sábado, ¿sí? Es decir, que si alguien muriera esta noche, la Virgen, ¿qué pasaría? Iría el sábado a rescatarlo del purgatorio y lo pasa al cielo. De una vez, VIP. ¿Por qué? Por creerle ¿a quién? A nuestra Madre María, ¿cierto? También dice que nosotros debemos portar el escapulario, solo se impone una vez. Escúchese bien, se impone una vez. Entonces, como el escapulario, como usted se baña con él, usted se toma las fotos y todas estas cosas, entonces a veces se desgasta esa telita que hay, entonces hay que renovarlo y hay que cambiarlo cualquier día, pero el día más, digamos, eficaz que se dice es que sea el 16 de julio, con una oración que iremos a hacer ahora, que nos iremos a consagrar a la Virgen del Carmen. ¿Están cansados? Bueno, seguimos, que como les dije, ya le estarán haciendo la comida cuando lleguen. Y lo salva la Virgen a uno por solamente cargar el escapulario y por tener la gracia ¿de quién? Del Señor. Pero a su vez pide que el miércoles y los sábados haga ayuno, no coma carne, y ello entonces va a recibir estas gracias. ¿De quién? De la Virgen. Cuando usted se sienta en peligro, y si lleva el escapulario, apriételo fuerte y dígale: María, ayúdame y protégeme del maligno y del enemigo. ¿Y qué le pasa? Viene el tropel de las benditas almas y lo custodian a usted porque usted le ora a ella. Y si usted no carga el escapulario, pues entonces por lo menos cargue una camándula y cuando esté en peligro, apriétela y sienta. No se la muestre así porque la pueden robar, así que peor. Apriétela y sienta que con esta arma que usted carga en el bolsillo, en su cuerpo, donde sea, usted se va a sentir protegida y todos los enemigos irán a irse, porque la Virgen María viene en protección ¿de quién? De nosotros.
Es que ser mariano es algo hermoso, que uno experimenta la gracia de María en la vida. Y entonces, ¿las vírgenes pelean? No, porque solamente es una virgen que se llama María, pero está representada en varias advocaciones. ¿Cuántos vestidos tienen las mujeres? ¿Cuántos? Muchos, ¿no? Y entonces eso pasa con las advocaciones, ¿no? Las representan de diferente vestido, de diferente color. A la Virgen del Carmen, ¿cómo la representamos? ¿Con qué color? Café. El color café, y entonces ese es el color de ella. Pero los colores marianos son generalmente blanco y azul. Esos son los colores. Queridos hermanos, pues confiémonos al amor de María, confiémonos a la protección de ella, porque ella siempre está con nosotros. María no abole a su Hijo Jesús, María no desplaza a Jesús, por el contrario, ellos están ahí para interceder. Pero María, como leímos en el Santo Evangelio, es la que intercede. María no hace milagros, María intercede para que se den los milagros, como intercede la Virgen de Guadalupe, San José, el Divino Niño Jesús, la Virgen de las Lajas, la Virgen de la Leche, en fin. Ellas nos hacen que nos protegen en su advocación, porque ellas interceden por nosotros. Por eso, queridos hermanos, seamos marianos. Sigamos amando a María con un corazón grande, generoso como el de ella, y que en algún momento sentimos debilidad espiritual, que nos sentimos acongojados, no duden en acudir a María. Porque cuando uno se siente devastado y triste, un abrazo de la mamá lo reconforta, una caricia de la mamá lo llena de la gracia. Y qué más bonito que sentirse uno abrazado y cobijado. ¿Por quién? Por María. Podría yo aquí seguir hablando muchas más cosas de nuestra Madre María, pero queridos hermanos, quedémonos con esto. Amar a María es lo bonito que le puede pasar a uno de aquellos que, como Juan Dieguito, le hizo caso a la Virgen, y que ella siempre nos proteja. Y oramos también en esta Eucaristía por todos los conductores, por las Fuerzas Armadas de Colombia. La Virgen del Carmen es la patrona. Oramos también por los navegantes, por los aviadores, por los pilotos, por todas las personas que se desplazan por las diferentes partes del país, del territorio, del mundo entero, para que la Virgen los cuide y ella los lleve donde deben ir, a un destino feliz, y que nosotros siempre sigamos siendo marianos, amando a nuestra Madre María con un corazón grande, y déjese abrazar por ella y déjese querer, que eso es bonito cuando uno se siente amado por María. Es lo más hermoso, la protección más grande que uno siente. Por eso me maravilla tanto hablar de la Virgen María. Hagamos oración. Hoy, Virgen del Carmen, nos presentamos ante ti. Te presentamos nuestras intenciones, traemos a nuestra memoria todos nuestros seres queridos que ya descansan en la paz del Señor, para que tú, María, en la advocación de la Virgen del Carmen, venga en rescate de cada uno de ellos, para que pasen al reino celestial. Virgen, nos presentamos ante ti y te queremos decir que te amamos con un corazón entrañable, con un corazón puro, con un sentimiento siempre encomendado hacia ti, Virgen María. También queremos que interceda por nuestro país Colombia, por tantas situaciones que se viven. Queremos también, Virgen María, que así como estuviste con José y el niño Jesús, también proteja a todas las familias del mundo entero, aquellas familias que están pasando muchas dificultades. Ven, María, ayúdalos, intercede por esos milagros que cada uno en este momento le está clamando, con un corazón grande y un corazón entrañable agradecido contigo. Virgen María, así como intercedió en las bodas de Caná de Galilea,
ven e intercede por nuestra necesidad que te estamos presentando. Y también, Virgen María, ayúdanos para que siempre estemos en estado de gracia, en estado de santidad. Y todos aquellos que nos presentamos delante de ti, somos tus hijos. Cobíjanos con su manto, llévanos en tus manos y protégenos hoy y siempre. Amén.